Hola hermanos, muy buenos días. Espero que estén pasando, bueno, que son las 8 de la mañana, ¿verdad? Pero espero que pasen un excelente día, que tengan un día fructífero en su trabajo, que haya muchas bendiciones en la escuela o en la casa, donde estén, que tengan un día muy, muy bendecido. Y hoy nos toca un tema que se llama Sin santidad, nadie te verá. Y vamos a hablar de un versículo, Hebreos 12:14. Pero vamos a tocar otros versículos para poder entender qué es lo que Dios quiere acerca de nosotros con el tema de la santidad. Es algo muy importante, pero antes de esto vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe para poder entender su palabra. Bendito Padre, gracias Señor por este día, porque sabemos que tu bendición es con nosotros, Señor, que el haber despertado es tener, Señor, tu misericordia y tu gracia con nosotros. Gracias por nuestros familiares, gracias por el trabajo, Señor. Gracias porque sabemos que tú has estado cuidándonos en esta noche, Señor, y te pedimos por nuestra salida y por nuestra entrada. Bendice cada persona que tiene que ir a laborar, cuídala, Señor. Eh, Bendice a nuestros enfermos, Padre Santo. Te pedimos por su salud, por su salvación, Señor. Y gracias porque sabemos que estamos seguros en ti. Te ponemos este tema en tus manos, este devocional que vamos a tener, Señor, sabiendo, Padre, que tú nos vas a hablar a través de él. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues este es un tema, eh, pareciera cuando el pastor me dijo que tenía que tomar un versículo, en verdad le dije, ¿y qué voy a hacer con un versículo? Pero me dijo, a ver, búscale, investigale. Entonces, pues sí, me esforcé y es un versículo bastante amplio, bastante extenso. En esas, en este versículo vamos a encontrar verdades hermosas de lo que Dios quiere para nosotros. Y un poquito, yéndonos un poquito atrás para ponernos en contexto, aquí lo que estamos viendo es que la fe y la paciencia en verdad capacitan al creyente para seguir la paz, pero esta paz y aparejada con la santidad es lo que nos va a llevar a tener una vocación digna de lo que Dios quiere, donde vamos a tener un gozo constante en lo que estamos haciendo y no vamos a ver estas cargas o este pecado como algo que nos está tentando, ¿no? Porque nosotros a veces pensamos que ya no podemos, que caemos de rodillas, pero porque estamos agotados, no porque queremos tener esa relación con Dios y nos sentimos debilitados, desesperados, desalentados. Pero la Biblia en estos pasajes antes nos está diciendo que debemos luchar y debemos de correr y mejorar esta carrera en la que estamos cruzando. Nosotros debemos de buscar esta paz y buscar nuestra santidad y estas van juntas siempre. No podemos tener una paz justa sin tener santidad. Entonces, no debemos descarriarnos del camino del Señor, no debemos descarriarnos del fruto que nosotros debemos dar, prefiriendo los placeres momentáneos de la carne, ¿verdad? Porque entonces estamos perdiendo la bendición y generalmente es lo que pasa, que cuando nosotros nos vamos por hacer lo que yo quiero, lo que siento, me lo merezco, en fin, como ya hemos visto en otros temas anteriores, estamos perdiendo esta herencia celestial y podemos recordar a Esaú, que él despreció su primogenitura por ese tiempecito, ese momento que gozó de ese placer, ¿no? Y perdió la bendición de la primogenitura. Eh, Nosotros, o el hombre en general, ¿verdad? Tenemos esa latente disposición a hacer lo malo, a querer la bendición sin el esfuerzo. Entonces, aquí vamos a ver que nosotros no debemos despreciar los medios por los cuales vamos a obtener esta bendición. Y precisamente es esto, ¿no? Son esos placeres que hacen que nos desviemos y que perdamos esa costumbre, de adorar a Dios con lo que tenemos y empezar a desviarnos en esos hábitos malos y no vamos a lograr bendición de esta manera. Entonces debemos educarnos a seguir buscando a Dios. Dios nunca va a separar la bendición
del medio que está queriendo en nosotros lograr, que es la santificación. Entonces, la misericordia de Dios y su bendición nunca se buscan con un cuidado, o sea, tú vas a buscarla, mejor dicho, con cuidado y entonces vas a obtener lo bueno. Jamás vas a obtener algo malo si tú estás cuidando tu vida para poder tener esta bendición. En versículos anteriores también podemos ver cuáles son las respuestas a las disciplinas que debemos nosotros tener y estas se presentan de diversas formas. Una es aceptar esta disciplina con un gozo, no con, bueno, habla de una resignación, pero no de una resignación de, ay, pues ya ni modo, no, pues me aguanto, no, tengo que hacerlo para crecer. Hay diferentes formas, ¿verdad?, de esta disciplina, pero no me voy a meter tanto en eso. Debemos también aceptarla, esta disciplina, con compasión, con pasión, ¿no? Debemos abrazarla, porque en verdad la necesitamos. Debemos no estar resentidos ni ofendidos con Dios por hacer esto. Y la última es debemos aceptar esta disciplina con gratitud, como la actitud apropiada con la que nos disciplina un Padre amoroso. También en el versículo 12 y 13, estoy yéndome unos versículos atrás, como ya les comenté, me gustó mucho la idea de que Dios no es solo un padre que disciplina, sino también es un instructor exigente que nos estimula a alcanzar lo máximo y demanda una vida disciplinada. Aunque pudiéramos no sentirnos lo bastante fuertes como para alcanzar la victoria, nosotros pues sentiremos la capacidad para continuar a medida que seguimos a Cristo y dependemos de su fortaleza. Porque todo esto no es por ti, es por lo que Dios está haciendo en ti. Y entonces así podemos usar nuestra fuerza que va creciendo también para bendecir a la iglesia, para ayudar a los demás, para los que son débiles, para los que están luchando, porque de esa manera tú fortaleciéndote vas a ayudar a las personas que tienes alrededor. En el versículo 13, la expresión por lo cual nos está dando un indicio de lo que sigue, que es importante. Vamos a ir al versículo 14, vamos a desmenuzarlo un poquito. No debemos vivir solo con nuestra propia supervivencia en mente, ¿no? Hacerlo yo por mí y para mi beneficio y lo demás no me importa. Nosotros debemos tener en mente que otros van a seguir nuestro ejemplo y tenemos una responsabilidad para con ellos. Así que debemos afirmarnos en nuestra fe, debemos vivir para Cristo. Y unas preguntas aquí podemos hacernos. ¿Su ejemplo o tu ejemplo ayuda a otros a creer, a seguir, a madurar en Cristo? ¿O quienes te están siguiendo o se sienten confundidos, extraviados? O sea, sí te dices cristiano, pero ¿en dónde radica la diferencia de lo que haces y de lo que ellos hacen? ¿No? Entonces, ahora sí entramos al versículo 14. Los lectores conocían este ritual, por así decirlo, de limpieza de los que se preparaban para la adoración y sabían que debían ser santos o limpios a fin de poder entrar en el templo. El pecado siempre va a obstaculizar nuestra visión de Dios, porque el pecado lo que va a hacer es que te en sí misma, piensas en ti, en tu gusto, en tu placer, lo que tú quieres, en fin, no en el beneficio que Dios quiere para ti. No estás viendo a Dios como el proveedor de todo, sino como hay una regla de que me está marcando el ritmo, que le quita lo agradable a todo lo demás. No es así. Por lo tanto, nosotros debemos, si queremos ver a Dios, debemos obedecerle y debemos renunciar a todos esos hábitos malos para vivir en santidad y entonces armonizarnos con esta manera de vivir en paz, la paz que el Señor nos da, la paz que Él hizo con nosotros. Una buena relación con Dios conduce a una buena relación con mi comunidad de creyentes y con la comunidad más allá de los que no creen. Quiere decir, es algo que siempre dice el pastor, si yo estoy bien con Dios así, entonces así en mis relaciones, yo también tengo que estar bien. Y aunque no siempre vamos a sentir amor por toda la gente que está alrededor, debemos buscar la paz a medida que logramos ser más semejantes a Cristo.
Em, Así como un árbol empieza con una raíz pequeña, de esa manera nosotros vamos a poder eh, quitar esa amargura que está brotando en nuestro corazón y entonces vamos a poder tener esas raíces más profundas, pero bien cimentadas en la palabra de Dios, en Cristo. Una raíz de amargura se apodera de nosotros cuando nosotros permitimos que los desacuerdos crezcan hasta tener un resentimiento o un mal sentimiento por alguien y entonces alimentamos estos rencores, hacemos heridas que sangran, hasta se vuelven con pus y feas. La amargura trae consigo aparte celos, disensiones, inmoralidad. Cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, nosotros podemos sanar esas heridas y lo que está causando esa amargura. Ese ya es el versículo 15. Bueno, ahora me voy a enfocar otra vez al versículo 14. Un término mal empleado en nuestra sociedad es la palabra santo, porque a veces piensan que o nos creemos mucho o que somos unos santurrones. Generalmente cuando alguien piensa en santo, recuerda otra cosa. Pero ¿qué es ser realmente santo? La palabra santo, tanto en el hebreo como en el griego, significan apartado o puesto aparte. Y en este sentido significa, santo significa alguien que se ha probado, perdón, que se ha apartado del pecado y ha consagrado su vida a Dios. La santidad es sumamente importante porque sin ella, dice la Biblia, nadie verá a Dios. Pero debemos aprender a la luz de la palabra de Dios a qué se refiere con eso. Por eso nosotros, perdón, vamos a empezar a desmenuzar un poquito el versículo. Lo primero que vamos a ver es Dios demanda santidad. En hebreo se nos hace una advertencia de que todos debemos considerar que si queremos ver a Dios, debemos vivir en santidad. Santidad sin la cual nadie verá al Señor. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor demanda a los israelitas a realizar los ritos de purificación con el objetivo de no presentarse inmundos delante de la presencia de Él. Incluso vemos cómo su santidad quitó la vida de algunos hombres que no tomaron en cuenta estas exigencias que Dios tenía para con ellos. Veamos la importancia de ser verdaderamente santos. Un ejemplo de lo que estábamos hablando es Nadab y Abiú. Ellos murieron por ofrecer un fuego extraño. Dice el versículo de Levítico, capítulo 10, versículo del 1 al 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego, sobre la cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. En otra ocasión, muchos israelitas murieron como consecuencia de haber visto el arca del pacto sin haberse purificado y sin haberse puesto a cuentas con Dios antes de hacerlo, ¿no? Dice el primer libro de Samuel, el capítulo 6, del versículo 19 y 20. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque había mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir al pueblo a 50,060 hombres y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad, perdón, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová del Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? También hay recuerdo por ejemplo también en primer libro de Crónicas 13, versículo del 9 al 10, Usa dice, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano para tocar, para sostener el arca, pero los bueyes se tropezaron y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Aunque hoy vivimos en un tiempo, en el tiempo de la gracia, eso no significa que Dios tolere el pecado en nuestra vida y por ello que cada uno de sus hijos pide que debe santificarse delante de su presencia. Pero vemos las razones, o veamos las razones, mejor dicho, por lo cual nosotros debemos hacerlo.
Dice el versículo, bueno, dice primera de Pedro 1, del versículo 13 al 19. Pero ceñid, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que tenían antes estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean ustedes también santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocaren por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo que de vuestra peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 19. El apóstol Pedro nos está exhortando a todos los creyentes a vivir santamente. No debemos de amoldarnos a todos los deseos de la carne, refiriéndose a todo lo que nos está desviando de Dios. Y entonces dice que vivamos nosotros piadosamente y nos da tres razones por las cuales nosotros debemos hacerlo, por lo menos tres, yo encontré estas, ¿no? Una, porque Dios es santo. Dice la Biblia, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Esta es la primera razón por la cual debemos ser santos, porque Dios es santo y nada inmundo se va a acercar a Él. Aquí el apóstol Pedro cita un texto del Antiguo Testamento que está en Levítico, capítulo 7, versículos 7 y 8. Santifíquense pues y sean santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guarden mis estatutos y pónganlos por obra, yo Jehová los santifico. En esta ocasión, Dios se pronunció en contra del pecado y les advirtió a todo Israel que no iba a tolerarlo porque su carácter es santo. Entonces, nosotros, que somos su pueblo, también no podemos vivir con una manera de todos los días, ¿verdad?, de estar pecando deliberadamente. Debemos de purificarnos a nosotros mismos. Debemos buscar esa santidad. Debemos buscar el día a día agradar a Dios con lo que estoy haciendo. Y a eso me refiero con lo que pienso, con lo que digo, con lo que hago y con lo que dejo de hacer. La segunda razón por la que dice el Señor que debemos ser santos. Dice que porque juzgará todas nuestras obras. Dice, y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor, o sea, en reverencia, todo el tiempo de su peregrinación. Esta es la segunda razón por la cual debemos ser santos, es porque Dios juzgará todo pecado. La Biblia es clara al enseñarnos que hay un día establecido para juzgar a todos los hombres por causa de sus pecados y serán arrojados al lago de fuego, dice Apocalipsis 20, del 11 al 15. Pero también nosotros, los que creemos en Cristo, hay un día cuando estaremos delante de su presencia, donde evaluará la calidad de la vida cristiana que tuvimos y las intenciones por las cuales hicimos las cosas, aunque no vamos a perder esta salvación. Dice 1 Corintios 3, versículo 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuera. La tercera razón, porque nuestra santificación vale la sangre de Cristo. Finalmente debemos ser santos porque nuestra propia santificación valió la sangre de Cristo. Cada vez que pecamos, no podemos decir que pecamos, inconscientemente, no, se me chispoteó, se me salió, en fin, lo hacemos deliberadamente.
Al hacerlo estamos menospreciando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el que hizo en la cruz, ahí en el Calvario, donde no se bajó por ti y por mí. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo este pecado porque se nos antoja, estamos menospreciando esa sangre que Él derramó por nosotros. Ese supremo sacrificio, el acto que nos salvó, lo hizo para perdonarnos, para limpiarnos de nuestras maldades y darnos vida eterna, y nosotros lo pisoteamos con estas decisiones que estamos tomando. Por tanto, alguien que actúe de esta forma sin mayores problemas de conciencia debería considerar seriamente si en verdad ha creído en Cristo. Dice Hebreos 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No está hablando de pérdida de salvación, está hablando de menospreciar esta salvación. ¿Cómo nosotros entonces vamos a poder ser santos? Nosotros como cristianos tenemos que esforzarnos por esta santidad. La pregunta es, ¿cómo ser santos? La misma Biblia nos responde esta palabra. Si es santo somos santos, perdón, por el sacrificio de Cristo. Segunda carta de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La santificación se obtiene a través de creer en Jesucristo. Él es el que pone en ti el creer, no tú buscas, ¿no? Lo buscas a Él. Otra frase también que dice el pastor que es muy cierta es que no lo puedes buscar porque el perdido eras tú, no era Él. Él te buscó. Entonces, cuando tú crees en Cristo, no por medio de hacer obras, en este sentido, la santidad es un estado otorgado únicamente por Dios a aquellos que se arrepienten de sus pecados por medio del sacrificio que Jesús hizo. Y por tal motivo vemos como Pablo en sus cartas llama santos a los que han creído en Cristo. Dice 1 Corintios 1, versículo 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, esta santificación es nuestra responsabilidad, perfeccionar nuestra santidad. Segunda de Corintios dice también en el versículo 7, en el capítulo 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si bien es cierto que somos santos por la posición que Cristo nos otorgó al salvarnos, esto no significa que seamos perfectos ya. De hecho, Dios nos pide que seamos perfectibles cada día, que perfeccionemos nuestra santidad. Y por ello la santificación es un proceso en el cual el hombre tiene la responsabilidad de dejar malos hábitos y de enfocarlos entonces al servicio de Dios, los buenos hábitos que está adquiriendo. Y esto a través de la ayuda del Espíritu Santo. La vida devocional en adoración, la lectura bíblica, la oración, el servicio y todas estas hermosas actividades que contribuyen a nuestro crecimiento espiritual, que nosotros como cristianos hacemos y nos ayuda a madurar y a desechar todo lo malo de nuestra vida. Otro punto de cómo ser santo es que un día nuestra santificación será perfeccionada, dice Efesios 4, del 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La Escritura nos dice que Dios ha constituido diferentes ministerios para perfeccionar a sus santos.
y que un día esta perfección alcanzará su plenitud cuando finalmente pasemos a la presencia de Dios y llegaremos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Por esto, todos debemos esforzarnos para alcanzar ese estado donde finalmente estaremos delante de Dios. En conclusión, sin santidad, nadie verá a Dios. Debemos agradecer a Cristo por su sacrificio que nos hace santos delante de Dios, sin olvidar la responsabilidad que tenemos de perfeccionarla hasta el día que nos llame a su presencia, donde nuestra santificación entonces será completa. Espero que quede claro. Es un versículo tan hermoso y que en este solo versículo vemos la obra perfecta y redentora de Dios para nuestra vida y podemos ver una línea de tiempo perfecta en cómo Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. En verdad espero que sea de bendición para su vida. Espero que esto nos ayude a reflexionar en qué estoy haciendo yo con mi vida cristiana, o en verdad he creído en Cristo, en verdad he cambiado. Y si no es así, si tienes dudas, por favor, escríbenos inbox, déjanos tu número de teléfono, nosotros te llamamos. Tenemos cursos donde precisamente estamos aprendiendo estas herramientas que el Señor nos ha dado. Tenemos un curso que se llama GPA, Grupos Pequeños Amad, donde nos reunimos de 7 a 9 los días martes. Estamos estudiando los fundamentos de nuestra fe, pero si tú no has creído, también hay un grupo los miércoles de 9:20 a 10:20, donde tú vas a poder ver qué es lo primero de tu vida cristiana. Tenemos nuestra oración el miércoles, es domingo de oración y de estudio, lo tenemos de 8 a 9. Y también el domingo a las 10 de la mañana tenemos un servicio de oración de 10 a 11 y nuestro servicio, nuestro culto es de 11:30 a 1, más o menos. En verdad que es una bendición el poder compartir, el poder servir a Dios a través de los dones y talentos que nos ha dado. Y también tenemos vamos a empezar unas conferencias en 15 días que se llaman Amor y Respeto. Entonces, igual, para los matrimonios que quieran tomar estas conferencias, por favor, igual, mándanos un mensajito y nosotros nos vamos a comunicar con ustedes. Es de mucha bendición el poder estudiar su palabra, el poder tener estos medios para poder comunicarnos y para poder llegar a lugares donde tal vez ni nos imaginamos, pero que Dios está obrando en la vida de cada uno, de cada uno de nosotros. Entonces vamos a orar. Bendito Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos la obra perfecta que tú has hecho, Señor, en la cruz. Y queremos, Señor, honrarla con nuestras vidas, Señor. Esa santidad que nos has dado, queremos, Señor, día con día agradecerla, Señor, día con día valorarla, Señor. Y queremos ser de ejemplo a los demás. Bendice a cada hermano que escucha este devocional. Y gracias, Padre, porque sabemos que tú eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermano, que tenga un excelente día y muchas bendiciones. Hasta luego.